para saber obedecer, Señor, para saber, Señor amado, darte la gloria, Señor, con nuestra vida, con toda nuestra alma, con nuestro ser, Señor, obedecer a tu palabra para que haya bendición en nosotros, Dios, en nuestros hogares. Dios mío, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. ¿Cómo están? ¿Con gozo? Amén. Sí, tenemos que estar con gozo. Estamos en la casa de Dios, alabando al Señor. Podríamos estar en tantos lugares ahora. Si yo les preguntara dónde podrían estar, qué fue su vida vieja, su vida anterior, algunos estarían tomando, algunos estarían deprimidos, angustiados, y la misericordia de Dios ha sido que hoy estemos en su casa, alabando, limpito, bien vestido, glorificando a Dios por lo que Él hizo en nuestras vidas, porque nos dio cosas grandes, maravillosas, nos dio una familia, nos dio hijos, nos dio vida, nos dio esperanza. ¿Cuánto tiene esperanza? En el nombre de Jesús nos dio fuerza, nos dio autoridad frente al poder de las tinieblas. Y nos dio algo maravilloso, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y ahí estaremos un día con Él. Amén. Gloria a Dios. Señor, háblanos a través de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Yo no sé si anoté bien, escribí bien. Macarena me pasaba el viernes cuando me decía si yo podía en esta... Me alegré mucho que me hayan invitado. Gracias. Tenía mucho deseo de conocerlos y estar. Y el pasaje estaba escrito en el libro de Ageo, una invitación. ¿Puede ser Ageo o yo agarré mal? Sí, Ageo. Mira, justo. Entonces dije, Señor, voy a hablar sobre Ageo. Voy a predicar sobre Ageo. Hay un pasaje que en Ageo capítulo 2, versículo 9 dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Cuántos creen esto? Ha dicho Jehová de los ejércitos: y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y lo creo y lo creemos en el nombre de Jesús. Hay dos cosas que se necesitan en una palabra profética. Hay dos cosas que son muy importantes y fundamentales cuando hay una profecía y una palabra profética. En este caso fue la palabra de Ageo. Se necesita la palabra, se necesita el poder de Dios, se necesita esa palabra que Dios despierta a través de su Espíritu Santo, y se necesita a alguien que le crea. El gran problema es que hay mucha palabra de Dios para nosotros, hay mucha palabra de Dios para la iglesia. El problema es que la iglesia muchas veces no cree. El problema es que el hombre no cree. Pero si el hombre creyera cada palabra que sale de lo profundo del trono de Dios, cuántas cosas maravillosas haríamos, cuántas cosas grandiosas en el nombre de Jesús. Y yo creo fervientemente que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Creemos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hoy deseo que esta palabra pueda ser comprendida, entendida. Y esta palabra es dicha con todo el amor y el cariño que viene de parte de Dios. Y esta palabra es con una meditación que Dios pone en el corazón. Cuando papá era muy niño, 12 años, su papá lo echó de la casa. Papá vivió en la calle un tiempo y estuvo perdido en la calle, teniendo una vida difícil. Después de algún tiempo lo tomó una tía y vivió con él. Y empezó en una iglesia, una hermana, un hermano de esa iglesia donde él se empezó a congregar. Le dijo: David, yo quiero decirte algo de parte del Señor. Tú un día vas a ser un pastor y tú un día vas a servir al Señor. Dice que los que estaban ahí se reían sobre ese sueño, sobre eso que había puesto Dios en el corazón del pastor. Que nadie podía creer lo que le estaba diciendo justo a David, un chico abandonado por sus padres, un chico con muchas cosas difíciles en su carácter, en sus cosas. Y qué maravilloso el Señor, que ese sueño, eso que puso en el corazón del pastor, un día se cumplió. Porque mi papá fue pastor y sirvió al Señor, pastoreando y sirviendo al Señor, y murió en la obra y haciendo la obra del Señor. Un día estábamos reunidos en un pequeño lugarcito como este. Habíamos empezado la obra en José León Suárez, en calle 5. Unos hermanos se habían convertido y abrieron un pequeñito local como este para que podamos hacer las reuniones en ese lugar.
Todavía hay hermanos que se congregan en nuestra iglesia que son de esa época. De hace muchos años atrás, yo muy niño me tocaba ir a esos encuentros, a esas reuniones. Nosotros nos congregamos en una iglesia de San Isidro, estábamos bien, una iglesia muy grande, en donde nos sentíamos parte de esa iglesia. Pero un día papá tuvo el llamado de ir a servir al Señor en el pastorado, y ahí lo llevaron y ahí lo confirmaron en el pastorado, en esa pequeña iglesia donde nos reuníamos. Poquitos hermanos estábamos en aquel lugar. Y empezamos a crecer. Y un día puso en el corazón de papá un sueño. Y dijo, yo un día sueño que de nuestra iglesia va a ser una iglesia misionera, que va a enviar misioneros a las distintas naciones. Y vamos a servir al Señor en las misiones. Claro que todo lo que estábamos lo mirábamos a papá, porque no podíamos creer y no podíamos entender. No teníamos las posibilidades ni los recursos como para poder hacerlo. Pero el sueño estaba intacto. Lo que Dios había puesto en su corazón estaba hecho a fuego en su alma y en su ser. Luego que él parte a la presencia de Dios, Dios empezó a levantar la iglesia tan grande y tan poderosa, y empezó a encender ese fuego en nuestro corazón. Y ahora podemos decir que ese sueño que un día alguien le puso en el corazón de papá que iba a ser pastor se cumplió. Ese sueño que Dios le puso en el corazón de papá que de nuestra iglesia iban a salir misioneros se está cumpliendo y se ha cumplido. Por eso le creemos a Dios sobre todas las cosas. Por eso sabemos que Dios puede hacer todas las cosas. Creerle a Dios. Si yo pudiera ponerle un título al libro de Ageo, y compartíamos con los hermanos anoche cuando estábamos en Libertador, en una obra que tenemos, y yo le decía, si yo puedo ponerle un título, puedo decirles algo con respecto al libro de Ageo. Ageo nos da una respuesta y nos dice por qué a veces no crecemos, por qué no somos bendecidos por Dios. Es la respuesta. Ageo trata de dar una respuesta al hombre de aquel tiempo. ¿Por qué no crece? ¿Por qué no crece el pueblo? ¿Por qué no es bendecido el pueblo? ¿Por qué todo lo que hacemos no progresa? ¿Por qué nuestros sueños no se pueden cumplir? ¿Qué es lo que sucede? Que nuestros sueños no se han cumplido. ¿Qué es lo que sucede? Que nuestras primicias, nuestros esfuerzos no tienen fruto. ¿Qué es lo que sucede? Que nuestro dinero y nuestros recursos caen en saco roto y no pueden producir bendición en nosotros. Y Ageo es la respuesta para aquellas cosas que nosotros nos preguntamos. Si hablo muy fuerte, si quieren bajarme, perdón, pues yo hablo muy fuerte, tengo ese problema. Grito acá, pero no en casa no me dejan gritar. Ageo es la respuesta a todas aquellas incógnitas que nosotros muchas veces tenemos. Hay una canción, hay un tema que es clásico, muy importante, de Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi escribe un tema y él piensa en aquellos cautivos que estaban presos en una tierra lejana, en Babilonia. Ellos estaban lejos de su tierra. No nos olvidemos que la palabra del Señor nos habla de aquellos hombres que vivían en el pueblo de Israel y por su pecado, por su rebelión, por desobedecer a Dios, por hacer mal las cosas, cayó maldición sobre el pueblo de Israel. Una maldición tan grande, una maldición que vino sobre toda la familia, que fueron llevados cautivos por todo el pueblo babilónico. Los llevó en 3 etapas. Primero los llevó aquellos jóvenes sabios, aquellos jovencitos que fueron a trabajar al palacio del rey, de los cuales estaba Daniel, y llevó otro grupo más, y al final terminó llevando casi toda la nación de Israel. Los llevó cautivo a casi más de 1000 kilómetros de donde vivían. Los llevó cautivo a una tierra extraña. Fueron despojados de sus casas, fueron despojados de su vivienda, de sus recursos, de sus tierras, y los llevaron a una tierra muy lejana. Ahí fueron a Babilonia, ahí estuvieron un tiempo, 70 años estuvieron cautivos en Babilonia. Todo lo que para ellos era alegría y gozo había quedado en esa tierra, en Israel. Y Giuseppe Verdi, pensando en aquellos que estaban en Babilonia, aquellos esclavos que decían: oh, mi patria tan bella y perdida, oh, recuerdo tan triste, saludo las orillas del Jordán y las destruidas torres de Sión. ¿Por qué colgamos los instrumentos en el sauce y no tenemos deseo de cantar? Era la situación de tristeza y de tensión que vivía estando lejos de la casa, estando lejos de su tierra. Había una angustia tan grande en el pueblo. No tenían deseos de cantar, extrañaban su tierra, extrañaban su casa.
Salmo 137, un hermoso canto de los esclavos, dice: el salmista, hablando de esos esclavos que estaban lejos de su tierra en Babilonia, dice unas palabras tan significativas. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, donde estaba Jerusalén, donde estaba el templo. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantarnos algunos de los cánticos de Sión. Oh, cuánta tristeza el vivir en una tierra lejana, el de no deseo de cantar, el no deseo de juntarse, el no deseo de adorar. 70 años pasaron esclavos en aquel lugar. Ellos 70 años estuvieron cautivos en tierras extrañas. De niños fueron arrancados, familias enteras fueron llevadas a lo lejos, familias con niños, todos fueron llevados a tierra de Babilonia, como consecuencia del pecado, como consecuencia de la rebeldía. En esas tierras extrañas no tenían necesidad de nada, ninguna cosa le faltaba, porque podían tener, incluso podían hacer sus cultos, pero no podían adorar a Dios porque extrañaban su tierra. Solo soñaban. Aquellos hombres que estaban en tierra extraña solo soñaban que algún día volveremos a nuestra casa, algún día estaremos en nuestro templo, algún día adoraremos a Dios en el templo, algún día estaremos. Pasaron 70 años de sueños. Todos tenemos sueños en la vida, todos deseamos cosas, cada uno de nosotros. Solo tenían un sueño, solo tenían una pasión, eso les impulsaba. Muchas veces un sueño nos impulsa y nos despierta. Ellos soñaban el día que regresarían. Ellos soñaban con el templo, aunque el templo también ya había sido destruido. Lo que llevó tantos años levantarlo, como decía Natalia, lo que llevó tanto esfuerzo levantarlo, lo que llevó tanta inversión levantarlo, de un día para otro fue destruido. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, destruyó todo y ya no tenían su templo, el lugar donde estaba la presencia de Dios. Ya no estaba la presencia de Dios, pero ellos en esos 70 años soñaban que algún día regresarían y algún día levantarían el templo. Dios se reveló al profeta Ezequiel y le reveló en un plano un templo que en un futuro iban a construir. Eso los motivaba, eso los incentivaba. Ese era el deseo de ellos, que pasando esos 70 años regresen a su tierra a construir el templo. Fue una profecía larga, fueron tiempos largos y difíciles. Los tiempos de prueba muchas veces los contamos por minutos y por segundos. Son largos. Fueron muy largos esos 70 años, pero el día que se cumplieron esos 70 años, el día que cayó el rey Nabonido de Babilonia frente a Ciro el persa, fue un día maravilloso. Ese día se terminó el cautiverio, ese día se terminó la prueba, ese día hubo promesas de volver nuevamente a su tierra. Ese día se terminaba la esclavitud de 70 años. Se terminó la esclavitud de 70 años y más de 50.000 hombres y mujeres, familias, regresaron con grandes recuerdos y con grandes momentos a su tierra. Regresaron a Jerusalén, a su tierra. ¿Cuántos ancianos que les tocó salir de niños de su tierra para ir a Babilonia, ahora ya volvían ancianos? Hasta se acordaban de cada lugar de los cuales ellos como niños podían jugar. Se acordaban del templo, los olores de su tierra, las bendiciones de su tierra, el canto de los pájaros de su tierra. Cuántos recuerdos formaban en su vida y el volver a su tierra. 70 años pasaron lejos de su casa, pero no hay cosa más maravillosa que volver a la casa. No hay cosa más maravillosa que volver al lugar donde está la presencia de Dios. No hay cosa más linda, es volver a Sión. Hay un salmo maravilloso que lo hemos convertido en un cántico. Dice: cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Amén. Cuando el Señor hiciere volver nuestra cautividad, seremos como los que sueñan.
Una cautividad de tanto tiempo, pero Dios en su misericordia nos ha perdonado, nos ha sanado, nos ha librado y ahora todos juntos volvemos a la tierra que siempre hemos soñado. El caminar por esos 1000 kilómetros aproximadamente fue tiempo de cántico, de alabanza, volviendo al lugar de donde nunca deberían haberse ido. Ellos estaban acostumbrados a la prosperidad de Babilonia. Babilonia no tenían necesidad de nada. Al volver a su tierra se encontraron con una tierra totalmente devastada, destruida. Las murallas de Jerusalén habían sido derribadas. El templo había sido totalmente destruido. No quedaba piedra sobre piedra en el templo. Todo había sido destruido. Pocas familias habían quedado. Algunas familias de personas enfermas, ancianos, los dejaron en Israel, en Jerusalén. Poco había quedado de aquel lugar había empobrecido. Había mucha necesidad, había mucha pobreza, no había nada. Ellos venían de otra sociedad, venían de otro momento de esplendor y les tocaba regresar a su tierra devastada, destruida. Pocas familias quedaron. Solo los pueblos enemigos se habían hecho un poquito más fuertes que ellos. En Esdras capítulo 3. Esdras capítulo 3 es una hermosa palabra que nos habla Esdras de aquellos hombres que volvieron. Aquellos hombres que volvieron con gozo, dijeron, volveremos a nuestra tierra. Soñamos con algún día levantar nuevamente el templo porque tenemos sueños. Soñaban con nuevamente tener el templo. Dice el versículo 10, ya llegando a la tierra, y dice que cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y sus trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno. ¿Cuántos pueden decir Dios es bueno? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Lo que un día fue destruido, lo que algún día fue un sueño de ellos. Algún día dijeron, volveremos a levantar las murallas del templo. Ahora se estaba cumpliendo. Ahora había alegría, ahora había gozo, ahora había cántico, ahora había sacerdote, había trompeta. Todo era alegría y felicidad y bendición. Gloria a Dios. Muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, el templo de Salomón, viendo echar el cimiento de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo. Y se oía el ruido hasta lejos. Gloria a Dios, que Dios cumple los sueños. Dios cumple lo que está en nuestro corazón. Gloria a Dios que hay un fin para todas nuestras pruebas, para todas nuestras cargas. Pasaron tiempos difíciles, pero era el tiempo de regresar. Y lo que anhelaban, lo que deseaban, se pudo realizar. Por eso había tanta alegría, tanta adoración al Dios Todopoderoso. Por eso había tantos instrumentos alabando y glorificando al Señor Todopoderoso. Comenzaron a levantar el templo. Levantaron esas paredes. Se gozaron. Pero aquí debo decir un mensaje para la iglesia de Rincón, mi iglesia, la iglesia en general. Comenzaron a levantar el templo, pero a los 2 años de comenzado, luego de poner los cimientos, solo los cimientos, abandonaron la obra. Solo les llevó 2 años de trabajo, 2 años de alegría,
2 años de entusiasmo. Se entusiasmaron tanto, se llenaron tanto de gozo y de alegría. Pero le duró solo 2 años. En 2 años solo pusieron los cimientos del templo que construyeron. Pero ¿qué pasó con ese entusiasmo? ¿Qué pasó con esa alegría? ¿Pero qué sucedió con los salmos que se cantaban? ¿Qué sucedió en la vida de este pueblo? Que tanto soñaron algo, pero en 2 años abandonaron la obra. Muchas veces Dios se cansa de los hombres entusiastas, los que se llenan de proyectos, pero lo abandonan en un suspiro. Dios quiere hombres fuertes y firmes para que continúe la obra. ¿Qué pasa con los entusiasmos? Con lo que van a decir, con lo que van a decir. Pero pasa el tiempo, pasan situaciones y abandonamos la obra. ¿Qué sucedió? ¿Fue solo emoción? Muchos se preguntan qué los llevó a abandonar la obra. Si esperaron 70 años para volver a su tierra y construir el templo, y cuando comienzan a construirlo lo abandonan en 2 años. ¿Por qué abandonaron la obra y dejaron inconclusa la obra? Algunos dicen, y muchos comentaristas dicen sobre cuántas situaciones les tocó vivir. Algunos dicen fue solo entusiasmo. Ellos ya estaban acostumbrados a no tener templo. Ninguno de ellos tenía una carga espiritual por el templo. Solo fue un entusiasmo. Y ante las primeras situaciones lo abandonaron. Otros dijeron que los enemigos eran fuertes. El pueblo estaba rodeado de enemigos muy fuertes a su alrededor. Hombres malos y perversos que se levantaron contra el pueblo, contra aquellos que construían. Murmuraban sobre la obra que estaban haciendo. Se burlaban de la obra que estaban haciendo. ¿Qué es lo que sucedió en estos hombres? ¿Qué nos sucede a nosotros que abandonamos los sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón? ¿Qué sucede en nosotros que abandonamos aquellas revelaciones de Dios a nuestra alma? ¿Qué nos sucede muchas veces? Gloria a Dios que hay hombres que le creen a Dios. Por eso le digo, para que algo se cumpla, necesita mucho de hombres y mujeres que le crean a Dios. Gloria a Dios que un día papá le creyó a Dios. Gloria a Dios que un día papá dijo, sí, de nuestra iglesia se van a levantar misioneros. Y empezó a hacer talleres, iba 1, 2 talleres de misiones. Él nunca había estudiado misiones, pero empezó a hacer talleres de misiones. Empezó a invertir en la obra. Él era relojero, papá. Arreglaba relojes. Yo aprendí con él a arreglar algunos relojes. No me dedico a eso. Soy zurdo y rompo los relojes. Es distinto. Él subía al primer piso de casa y ponía todas las grabaciones en sus comienzos. Él cantaba ópera y nos ponía mucha ópera. Pero cuando Dios empezó a hacer una obra en él y el llamado, empezó a poner predicaciones sobre misiones. Empezó a escuchar misiones, llamados misiones. Y un día se despertó y dijo, tengo que ir a Brasil y vamos a ir a un taller a formarme en las misiones. Ahí vino con muchos libros y ahí empezó a capacitar y a hacer talleres de misiones. Nati fue uno valiente. Y un día se despertó y dijo, tengo que ir a África a ver la obra de Dios en África. No tengo dinero, pero Dios me va a dar los recursos. Y se fue a servir al Señor a África. Y ahí predicó y trajo la palabra de Dios. El gran problema es que Dios no es que nos revela, no es que Dios nos da, no es que Dios da palabra, profecía. El problema es que nosotros no le creemos. Y gloria a Dios, que Él le creyó sobre todas las cosas. Pero estos hombres tenían palabra de Dios, tenían revelación de Dios. Dios les habló, Dios les dijo, pero abandonaron la obra. En 2 años. Solo 2 años abandonaron la obra. Abandonaron la obra porque se entusiasmaron y no tenían templo y les daba lo mismo. Abandonaron la obra porque los enemigos se habían hecho fuertes. Abandonaron la obra porque se levantaron contra ellos, los amenazaban y no estaban preparados para la batalla, para la guerra. Estos hombres no estaban preparados porque venían de un tiempo
de estar muy quietos o muy cansados. Otro de los argumentos que los lleva a abandonar es que la excusa era que eran pobres. Nosotros no tenemos lo que tenía Salomón para construir el templo. Nosotros somos pobres. Y parece ser un pecado ser pobre. Pero tenemos un Dios rico. En todas las cosas. Tenemos un Dios rico. Un Dios poderoso. Muchas excusas, muchas formas, muchas cosas ellos tenían del por qué abandonaron la obra. No estaban preparados para batallar, se habían desacostumbrado a orar, a guerrear, a creerle al Señor, habían perdido la fuerza. No fue como al principio. Ellos eran un pueblo de guerra, de oración. A veces hay iglesias que han perdido el poder de la oración y de la guerra, la convicción que Dios puede desatar bendición cuando el pueblo guerrea y ora en el nombre de Jesús. No pierdas, iglesia, esa capacidad de guerrear y levantarte contra las huestes del enemigo, porque Él vendrá, te hablará el corazón, pero tú le resistirás por la sangre de Cristo. Me apasiona tanto ese pasaje de Apocalipsis capítulo 12. Dice, y ellos le vencieron. Ellos le vencieron. Con su vida, con su testimonio y con la sangre del Cordero de Cristo. Ellos le vencieron con la sangre de Cristo. De aquellos hombres que vencieron las huestes de Satanás, la serpiente antigua le vencieron con la sangre de Cristo. Satanás, aparta tus manos de esta obra, porque es de Cristo, por la sangre de Cristo que murió en la cruz del Calvario. Resistimos al diablo en el nombre de Jesús. Ellos abandonaron la obra porque tenían muchas causas para no continuar soñando, para no continuar construyendo y no continuar sirviendo al Señor. Después que abandonaron la obra, pasaron 14 años. 14 años pasaron. Los cimientos, había crecido maleza arriba de los cimientos. Habían pasado 14 años. Dios había dado palabras maravillosas para el pueblo. Habían vivido momentos de felicidad, todo lo que estaban iniciando. Pero abandonaron la obra. Y pasaron 14 años en donde no hicieron nada. Donde cada uno se acomodó en su casa. Cada uno hizo sus cosas, cada uno se preocupó por lo suyo, cada uno pensó en su familia, en su casa, en sus cosas, cada uno hizo su propia vida. Y estuvieron 14 años en una actitud de frialdad, de apatía, de muerte espiritual. 14 años. 14 años donde no hicieron nada. Donde se olvidaron lo que un día Dios les dijo. Pero Dios es maravilloso. Yo creo en el poder de Dios, en el amor. Yo creo en la palabra profética de Dios. De esos 14 años, Dios levantó un hombre. Un hombre. Pasaron 14 años y Dios levantó un hombre. Que su nombre significa fiesta. Se llama Ageo. Y también Zacarías. Dios levantó un hombre. Levantó un hombre lleno de la presencia de Dios. No conocemos la historia de él. Muy poca historia conocemos de él. Algunos presuponen que él de niño le tocó salir de Israel e ir a Babilonia. Él le tocó conocer el templo antiguo. Y ahora Dios lo estaba llamando a una palabra profética. Este hombre de Dios, un día Dios lo llama. Y Él junta al pueblo en general, a todos los hombres. Él junta al pueblo. Él lo llama a Zorobabel, que era el gobernador de Judá. Lo llama a Zorobabel, lo llama al sacerdote del pueblo, a Josué, y le dice: yo tengo una palabra de Dios para ustedes. Así es la palabra profética. Se levantaba, estaba sobre un lugar más alto y predicaba, ungido por el poder y la presencia de Dios, y dijo: yo tengo una palabra para el pueblo de Dios. Yo tengo una palabra para este pueblo, para esta iglesia. Tanto
fueron instrumentos maravillosos del Señor. Tanto él como Zacarías fueron instrumentos en las manos de Dios, porque Dios necesita en su iglesia hombres profetas y mujeres profetas que le crean a Dios sobre todas las cosas. Dios levantó a Ageo capítulo 1. Versículo 2. Dice la palabra del Señor y dice Ageo. Imagínense en ese momento, hermanos. Él estaba predicando como yo estoy predicando. Él estaba hablando como yo estoy hablando. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo, hasta nosotros mismos, dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas adornadas o aterzonadas, y esta casa está desierta. Les mostraba los cimientos que habían quedado. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, pueblo de Dios. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte, traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y será glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nos pasa esta situación? Cuando falleció papá, nos quedamos sin pastor. Fue un momento difícil de preguntarnos cosas, de llorar. Comenzaron a venir hermanos a hablar conmigo y decirme: yo me voy de la iglesia, me voy a buscar una iglesia con pastor, o yo me voy. Quedaron los más valientes. Fue un momento difícil y era preguntarnos: Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Un pastor nos dijo: enciérrese cada uno en su cuarto y empiece a ayunar y a clamar en el nombre de Jesús. Y Dios traerá bendición sobre su pueblo. Dios traerá respuesta sobre su pueblo. Dios traerá sanidad sobre su tierra. Y así lo hicimos. Y el Señor hizo la obra. ¿Por qué, hermanos? No puedo dejar de decir esto que dije en esta mañana cuando estuve predicando en nuestra iglesia. Muchas veces nos preguntamos: ¿por qué, Dios? Y hay a veces pecados que están guardados en nuestro corazón, que no nos permiten ver la gloria de Dios. Y no permite que la gloria de Dios se manifieste en su iglesia y en su pueblo. Debemos desarraigar todo pecado y toda obra de la carne que hay en nuestras vidas. El Señor dice: ¿por qué? ¿Por qué se cierran las puertas? ¿Por qué no hay bendición? ¿Por qué no hay bendición de todo lo que hacemos? ¿Por qué no hay bendición si oramos? ¿Por qué no hay, Señor, respuesta si oramos? ¿Por qué no vienen las almas? Si hace mucho que estamos orando por las almas. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso, hermanos, se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y dice el Señor: y llamé a la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Porque me han olvidado. No me tienen como su principal fuente de gozo y de victoria. Se han olvidado como propósito maravilloso servirme a mí. Me han dejado de lado, se han olvidado de mí. Entre sus actividades, entre sus cosas, hermanos, las iglesias están llenas de activismo, de actividades. ¿Usted que cree que Dios está presente en medio de esas actividades y nos olvidamos de Dios? Me ha tocado estar en culto donde se habla de
todos los programas que tiene la iglesia y tienen solo una oración de 2 minutos en el pueblo. El pueblo se ha olvidado de Dios. El pueblo se ha gozado en todos sus activismos, pero nos hemos olvidado de caer de rodillas delante de su presencia. Nos hemos olvidado de tener nuestra relaciones personal con el Señor. Nos hemos olvidado de ayunar, de orar, de clamar. Nos hemos olvidado de creerle a Dios. Nos hemos olvidado de servir a Dios sobre todas las cosas. Nos hemos olvidado. ¿Por qué nos pasan cosas en la vida? Porque no hemos dejado de darle la gloria a Dios por todas las cosas. ¿Por qué nos suceden situaciones? Nos hemos olvidado de Él y nos hemos dedicado a otras cosas. A veces queremos ayudarle a Dios. Dios no necesita ayuda. Dios necesita vidas quebrantadas delante de su presencia. Dios necesita rodillas dobladas delante de su presencia. Es necesario que yo personalmente, esta iglesia y todos podamos meditar en este tiempo y decir: Señor, no detenga la bendición sobre tu pueblo, no detenga la lluvia sobre tu pueblo. Fue tan grandioso estas palabras que predicó el profeta Ageo o el profeta Zacarías. Estos hombres de Dios, estos hombres desconocidos para el resto del pueblo. Estos hombres que muy poco se conocen. Ageo solo 2 capítulos escribió, pero fue tan fuerte, fue tan profundo la palabra. Cuando la palabra viene de Dios, produce quebranto, produce vida en nuestros cuerpos muertos. Fue tan profundo lo que dijo Ageo, que con esas pequeñas palabras dice el Señor que oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios. Y las palabras de Ageo como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado a Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros. Como me gusta esto, yo estoy con vosotros. Cierra tus ojos. Dios te dice que está contigo. Dios te dice que está contigo. No estás solo. Yo estoy con vosotros. Gracias, Señor, porque tú estás con cada uno de nosotros como un poderoso gigante. Nos defiende de nuestros enemigos, de nuestros adversarios. Nunca estuvimos solos, tú siempre estuviste a nuestro lado. Dice el Señor, Pastora Selva, Dios está con nosotros. Y algo sucedió. Fue un mover de Dios, fue un culto, un mover de Dios, que tuvo Ageo con Zorobabel, con Josué y con el resto del pueblo. Esas palabras fueron tan potentes, tan poderosas. Esas palabras vinieron tan profundas de Dios. Porque cuando algo viene de Dios, a veces pueden ser 3 palabras, pero eso produce quebranto en nuestra vida. Cuando esa palabra viene de Dios. Nunca me olvido, siendo líder de jóvenes, un día una joven me esperó, una hermana líder me esperó en la puerta de la iglesia. Me miró a los ojos, me dijo: Andrés, Dios me dice que te cuides, que estás por hacer algo, que te cuides. Me señaló con el dedo, me dice: Dios te dice que no lo hagas porque vas a morir. Y yo digo, nadie sabía eso. Nadie sabía lo que yo quería hacer. Y caí quebrantado en la presencia del Señor y le pedí perdón a Dios. Esa palabra me cambió, me transformó y me despertó, porque estaba a punto de morir espiritualmente y apartarme de los propósitos de Dios. Una pequeña palabra, un pequeño discurso de un hombre de Dios puede causar un gran cambio y una gran transformación. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Ageo? Dijo: no les va bien porque se olvidaron de Dios. Vayan, suban al monte, traigan madera, empecemos el templo. Aquí ya está todo, eso solo falta levantar. Vengan todos a trabajar. Corran, suban al monte, traigan todo lo que puedan. Cada uno colabore en algo. Salgan ustedes, pueblo, traigan algo. Todos oren, los sacerdotes alaben al Señor. Empiecen a alabar, empiecen a glorificar. Muévase el pueblo, no se quede quieto. Muévase, porque vamos a levantar esta casa. Esta casa se va a levantar. Esta casa, la gloria postrera será mayor que la primera. Lo creo. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera.
Cuando la palabra viene del Espíritu Santo, y dice el versículo 14, y despertó Jehová, aleluya, el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Gloria a Dios. Oh, el espíritu estaba todo, solo necesitaba despertarlo el Señor. Despertó Dios el espíritu de todo el resto del pueblo. ¿Y qué hicieron cuando viene el Espíritu de Dios? ¿Qué hacemos cuando viene el Espíritu de Dios? Los sueños se pueden realizar. Cuando viene el Espíritu de Dios, lo que un día puso Dios en nuestro corazón lo cumple. Cuando viene el Espíritu de Dios y se despierta, todos los deseos de Dios para nosotros se realizan. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Me encanta esta palabra, porque el pueblo es un pueblo no guerrero. Ellos no, su especialidad no era la guerra, pero cuando hablan Jehová, dicen Jehová de los ejércitos siempre, porque ellos tienen quien los defienda. Tenemos quien nos defiende. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¿Qué necesitamos, hermanos? Ya los cimientos están levantados, pastora. Ya están. Se han trabajado años en poner los cimientos de esta maravillosa iglesia. Ya los cimientos están. Ahora necesitamos traer madera para alimentar la casa de Dios. No necesitamos recursos, no necesitamos multitudes, necesitamos hombres que le crean a Dios. Y necesitamos hombres que tengan el Espíritu Santo y ese Espíritu se despierte en el nombre de Jesús. Y dice el Ageo, lo leería todo Ageo, perdón, pero me apasiona tanto. Ageo capítulo 2, versículo 6 dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Porque Ageo dice estas palabras en el versículo 9, que la gloria de esta casa será mayor. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Porque Ageo en capítulo 2, versículo 3, repite las palabras de algunos que dijeron, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Que habían personas que decían, este templo que nosotros estamos construyendo no es como el templo anterior de Salomón. Eso sí era glorioso, eso sí era maravilloso, lleno de cosas maravillosas y grandiosas, lleno de oro, lleno de cosas grandísimas. En esta casa no es como aquella casa, es más pequeña, no es lo mismo que aquella casa. Por eso Ageo le dice que la gloria de esta casa será mayor que la primera, porque lo importante y fundamental no son sus paredes, sino lo que Dios va a poner dentro de esta casa, el deseo de esta casa, el Dios Todopoderoso. La gloria de Dios llenará esta casa, la gloria de Dios llenará esta casa, como vino la gloria de Dios sobre el tabernáculo ahí en el desierto. Los hombres se maravillaron porque ese tabernáculo se llenaba de la gloria de Dios, la presencia de Dios estaba en aquel lugar. En el nombre de Jesús, la gloria de Dios llenará esta casa de tigre, llenará la gloria de Dios, porque no serán importantes las paredes, no será importante lo que tengamos, será importante la gloria de Dios. Hombres enfermos, hombres necesitados, mujeres con hambre de Dios vendrán a esta casa, porque esta casa verán la gloria de Dios, vendrán a buscar de la presencia de Dios. Lo
más importante de esta casa es lo que está aquí adentro. Lo más importante es lo que tiene el Señor, son ustedes. ¿Sabes qué? Lo más importante de esta casa son ustedes. Porque en ustedes está el Espíritu de Dios. Ahora, necesitamos que ese Espíritu se despierte. ¿Cuántos desean que el Espíritu se despierte? Necesitamos que ese Espíritu se despierte. Necesitamos que empiecen a fluir los dones de su presencia. Necesitamos que ustedes se llenen de poder de Dios y de presencia de Dios. Necesitamos que los hombres los busquen a ustedes y las mujeres por lo que Dios está haciendo en su vida. Necesitamos que se despierte ese espíritu. En estos 16 años, pastora, se ha hecho algo, pero Dios hará algo mucho más grande con cada uno de nosotros. Lo que Dios hará será mucho más maravilloso. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Gloria a su nombre. Vamos a ponernos de pie. Gracias, Señor, Dios mío, por tu bendición. Ahí levanta tus manos al Señor y llénate de la presencia de Dios. Ahí levanta tus manos al Señor y acuérdate de cada sueño que Dios puso en tu vida y en tu corazón. Ahí dile: Señor, tú me dijiste un día que yo te iba a servir. Señor, tú me dijiste que me ibas a dar. Señor, tú me dijiste que me ibas a bendecir. Señor, yo creo a tu palabra. Yo creo lo que tú vas a hacer, Señor. Llena de gloria estas vidas. Llena de tu presencia. Llena del Espíritu de Dios, Señor. Llénanos del Espíritu Santo de Dios. Pon fuego en nuestro corazón. Pon fuego en nuestra vida. Pon fuego, Santo Dios. Estamos dispuestos, Santo Dios. A veces no tenemos la fuerza. A veces tenemos temor de nuestros enemigos. No tenemos recursos, pero te tenemos a ti. Porque tu palabra dice que tuyo es el oro y la plata. En el nombre de Jesús nos levantamos, Señor Dios mío, y nos llenamos de tu presencia. Nos llenamos del fuego de tu Espíritu Santo. Llénate de la presencia de Dios. Comienza a pedir al Espíritu de Dios que venga a tu vida. Ahí levanta tu voz en oración. Levanta tu voz. Levanta. Espíritu de Dios, despiértame. Dile: Espíritu de Dios, despiértame. Despiértame, despiértame. Espíritu de Dios, despiértame. Espíritu de Dios, lléname. Lléname, lléname. Lléname tu presencia. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Presencia de Dios, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Comience a orar. No sé, pero yo creo que esta iglesia oraba tanto. Esta iglesia era una iglesia que se levantó con la oración. No lo sé, pero era una iglesia de mucha oración. Comienza a orar, comienza a clamar, a llenarte de la gloria de Dios y de la presencia de Dios. Que vuelvan esos sueños, que vuelvan esos llamados. Adora, adora a Dios. Comienza a levantar tu voz en adoración a Dios. Transforma lo que soy. Desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más. Mi vida es un altar. Ven y toma tu lugar. De tu avivamiento satura todo este lugar y sopla con el viento. De tu avivamiento satura todo este lugar. Que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu
Gloria a tu nombre. Vamos a ministrar. Pase al frente, hermanos. Pasen al frente, vamos a orar. Pedí a Natalia que me ayude a orar.